comenzar con lo que comenzó el presidente. Es un hueso plano en el cual predomina la longitud y el ancho sobre el grosor. En el evento que sea plano, si es largo, predomina 1/2. En el si es un corto, que no predomina ninguna. No quiere ver somnolienta, que no durmió. Ya, vamos con la intro. ¿Ya hice la introducción? No. No, a ver, dale lección. Estamos en el día 21 de noviembre del año 2023, siglo XXI después de Cristo. Corresponde el día 12º del proceso. Y vamos avanzando. Estamos un poquito retrasados por los paros cardíacos que ha habido de la electricidad. Ayer estuvimos realizando todo lo que es la extremidad superior, húmero, fluido, radio, que son los huesos largos, dando los detalles anatómicos más importantes, hicimos esquema. No los estudiaron, bueno, ya son otra historia. Igual tenemos que seguir con la extremidad inferior, en el fémur, tibia y peroné, ¿verdad? Bien, pero el húmero está acá. Este es el cúbito radio, que es el antebrazo izquierdo. Ya vimos los parámetros o los detalles que hacen conocer qué es un antebrazo izquierdo, qué es un cúbito izquierdo, qué es un radio izquierdo. El radio, visto así, la tuberosidad siempre mira hacia el cúbito. Dense cuenta de eso. No puede estar así mirando a la nada. Tiene que mirar al cúbito. Entonces sabemos que este radio es derecho o es izquierdo. Porque si estuviera mirando hacia allá, estuviera del lado de acá, mirando al cúbito. Entonces sí sería un antebrazo derecho, ¿verdad? Ya, acá, como está hacia acá, mirando hacia el cúbito, entonces es un radio izquierdo. Y por tanto un cúbito izquierdo y por tanto un antebrazo izquierdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya. Esa es la articulación del codo, zona articular. Ahí interviene el húmero, el cúbito y el radio. Esa es la articulación típica, ¿no? Y tenemos aquí el cóndilo, la tróquea, tenemos la fosa coronoidea, tenemos de aquí de esta zona arriba se salen algunos músculos. Este es el cóndilo medial, y aquí también salen algunos músculos así. Este de aquí es el proceso coronoideo que va a ingresar acá en flexión y va a salir de allí en extensión. Esta es la cabeza articular que se articula por la carilla de arriba con el cóndilo y la carilla circular con la carilla del cúbito para la cabeza del radio, porque esta es la cabeza del radio. Aquí está el cuello anatómico y aquí está la tuberosidad radial. Esto es derecho porque el radio tiene su tuberosidad y mira al cúbito. Este es su codo derecho. ¿Ya? Así es la descripción, fluye la descripción. ¿Por qué? Porque uno estudia en vez de bostezar. Uno estudia en vez de bostezar, estudia en vez de estar en otras cosas. Estudia. Este es dentro del esquema, este es un cuadro resumen solamente del carpo, ¿no? Las dos filas del carpo, la primera fila de afuera hacia adentro, el capoide semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda fila de afuera adentro, de lateral a medial, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso gancho. Acá tenemos técnici, que pueden ser y de hecho van a hacer preguntas que usted tenga que escoger de la primera fila o de la segunda fila. Si usted escoge mal es porque no identifica los huesos. Le voy a poner un carpo y le voy a tirar flecha, y usted tiene que ponerle el nombre del hueso correcto y tiene que saber contar los huesos de afuera hacia adentro, saber los nombres de afuera hacia adentro para saber el orden y saber en qué nombre ponerle el hueso que está señalado con una flecha, porque si usted no identifica los huesos, ¿en qué estamos? Bien, fíjate, ahí tenemos, así, pero sin nombre, ¿no? Sea izquierdo o sea derecho, yo voy a hacer esto. Vean, aquí está el pisiforme por delante del piramidal. Este es el semilunar y este es el escafoide. Y aquí comprobamos que la articulación es radiocarpiana porque solamente el escafoide y el semilunar. No tiene tres carillas, aunque el anatomista de los vídeos diga que el piramidal también articula con el radio. No es así porque usted lo está viendo y usted lo ve en el mismo vídeo que no hay conexión, aquí hay un espacio que está rellenado, pues está ocupado por una almohadilla sinovial. Por eso es que esa almohadilla sinovial permite hacer esto.
En cambio, como acá hay articulación ósea entre el radio y el carpo, entonces no se puede pasar de ahí. En la zona entre el carpo y el cúbito, que ahí está la bolsa sinovial, se puede hacer este ángulo así. Se ve, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Ya? ¿Usted? No. Así, mire. Hacia afuera no se puede. Hasta ahí llega. Salvo que tenga una anomalía en su muñeca, pues bueno, ya es otra cosa. Pero normalmente no se puede porque el ángulo de inversión es un poquito. En cambio acá, de inversión o de sería aducción, y para acá sería abducción. Porque aleja en posición anatómica. Posición anatómica está. ¿No? Ya. Ahí tenemos. Ahora, la articulación radiocarpiana es entre el radio y los dos huesos del escafoide semilunar. Es el radiocarpiano. Y ahí, entre la primera fila y la segunda fila, es la articulación mediocarpiana, porque está entre las dos filas. La articulación entre la fila segunda o distal y los metacarpos se llama carpo metacarpiano. Carpo metacarpiano, porque es el carpo con el metacarpo. Carpo metacarpiano. ¿Ya? Y la articulación entre los metacarpos y la falange se llama metacarpo falángica. Metacarpo falángica. Metacarpo falángica. Metacarpo falángica. Y así, los nombrecitos van de acuerdo a las estructuras que están articuladas, ¿no? Y entre las falanges, ¿cómo sería? Hable. Interfalángicas. Interfalángica proximal, interfalángica distal, porque recuerden que todas tienen, excepto el pulgar, esta solamente es interfalángica. Pero acá tenemos entre la primera y la segunda la interfalángica proximal y entre la segunda y la tercera la interfalángica distal. ¿Se entiende? Pero sí se entiende de verdad. Ya. Okay. Listo. Ahí está separadito los huesitos, vean. Aquí está la falange, proximal distal. Y ahí viene la polémica, que muchos no mencionan a los huesos de la falange como huesos largos. Pero usted se da cuenta que tiene las características del hueso largo. ¿Cuáles son las características? Tiene dos epífisis, tiene una diáfisis, predomina la longitud sobre el ancho y el grosor. Dentro, si usted corta una falange, tiene un conducto medular chiquitico, pero tiene. ¿Ya? Y los extremos epífisis son móviles. Son móviles. En ambos extremos aquí hay líquido sinovial y hay cápsula sinovial, hay membrana, hay todo lo que tiene una articulación móvil en las epífisis proximal y distal de cada hueso. Pero son pequeñitos. Son pequeñitos. Pero que, para correlacionar, por ejemplo, un individuo enano va a decir que su fémur no es un hueso largo porque no tiene la dimensión de una estatura normal. Sigue siendo un hueso largo, pero un enano. Porque tiene un fémur de enano, pero es un hueso largo en el enano. Enano se llama. Enanismo se llama el trastorno. Sí, pero son un enano, pues. Una chiquita. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir de cariñito qué? ¿Ah? Persona chiquita. Chiquitito. Mire, estos son los huesos sesamoides, ¿ven? Así. Huesos sesamoides, vean. Por eso dicen que se parecen a la semilla de sésamo. Pero son pequeñitos junto a articulaciones, ciertas articulaciones que pueden estar como no pueden estar. Y poner una rótula, tuco de rótula como sesamoide. Ya. Ay, la pelvis. Se forma la pelvis en la articulación de las dos coxales con el sacro. ¿Cómo se llama esto para acá? Se llama ilium, ahí está escrito ilium, no tiene tilde, ilium. Acá viene el isquion, que es la parte posterior inferior, y el pubis, que es la parte anterior inferior. Y aquí está la sínfisis púbica, que tiene ¿qué tipo de cartílago? Fibrocartílago. Fibrocartílago. ¿En qué lugares hay fibrocartílago? Sí, vertebrales, en
Y el openito. Ya. Pero hay dos estructuras más que tienen fibrocartílago. Son los rodetes glenoideos y los rodetes acetabulares. Rodete glenoideo y rodete acetabular. ¿A qué se refiere esto, señor Pin? Usted que estudia. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando dice rodete glenoideo? Rodete viene de rodear. ¿Glenoideo de qué? De la cavidad glenoidea de la escápula. Rodete acetabular viene de rodear. ¿Rodear qué? El acetábulo del coxal. Entonces viene sobre este borde una estructura fibrocartilaginosa para profundizar más la cavidad donde entra la cabeza, tanto del húmero en la cavidad glenoidea como del acetábulo en el coxal, para que entre la cabeza del fémur y se profundice más, porque si no hubiera rodete, la cabeza está dentro de la cavidad, pero estaría acá así, pero como tiene el rodete, ese abraza más la cabeza y asegura más. En los vídeos primero que dicen de columna, que habla de la columna, en el cuarto vídeo o cuarto quinto, ahí habla de la articulación coxofemoral y habla de una estructura que viene del fondo de la cavidad acetabular, así, viene de aquí del fondo, un ligamento de aquí, de la zona no articular, una zona rugosa en todo el centro, y sale un ligamento que no tiene mucho recorrido, pero que viene a la cabeza, que está aquí dentro mismo, y se inserta ahí un ligamento intraarticular dentro de la articulación. ¿Para qué? Para asegurar más esa articulación, porque sabemos que la pelvis, la articulación coxofemoral, soporta harta presión, harto peso. Entonces necesita estar bien reforzada la articulación coxofemoral. Y aquí pues está envuelta por la cápsula, que son en realidad ligamentos que forman esa cápsula, que lo mantienen unido también. Y todos los tendones y músculos que están alrededor. Por eso yo recuerdo que en alguna diapositiva al principio decía, ¿cuáles son los músculos que están involucrados en este trauma? No solamente los huesos, sino qué articulación y los músculos que están alrededor de la zona traumatizada por el accidente. Eso es. Bien, aquí está otra vez el sacro con sus vértebras fundidas. ¿Fundidas? Yo las veo enteras. ¿Sabes lo que significa fundir? Fundir significa que pierda su estructura. Usted funde metales, pierde la estructura. Si usted funde un aro de vehículo o funde oro, se hace una sola masa. Y aquí yo no veo una sola masa. Entonces usted tiene que utilizar el término correcto, que se llaman fusionadas entre sí. Fundidas no, fusionadas sí. La cintura pélvica está formada por los dos coxales, sin sacro. Esa es la cintura pélvica, esa que usted alguna vez le dije póngase las manos así y toquese la cresta. ¿Se acuerdan? Sí, así iniciamos esta aventura. Tocándose la cresta. Esa es la cintura pélvica, sin sacro. Hablamos de pelvis con sacro. Bien. Ahí está, vea. Pelvis. Ahí está la. Aquí hay una diferenciación, ¿no? Ahí ya hay que hilar fino, ¿no? Dicen que cómo determina si la pelvis es masculina o femenina. Bueno, tiene su característica.
pero también lo determinan por el ángulo entre la quinta lumbar y la primera sacra. Dicen que hay un ángulo, no recuerdo bien si es 118 ángulo y 127. Entre más alto es el ángulo, más proyectada para atrás tiene así, 118, ahí 127, ahí. Entonces dice que 127 le corresponde a la pelvis femenina, o sea, una osamenta femenina. Y eso es lo que supuestamente caracteriza a las damas porque tienen más pronunciada la parte posterior. Ajá, así. ¿Ya? Pero eso es a veces una utopía. Sí, porque no se dan todas, ¿no? Ahora, también me suelen decir, cuando comento esta parte anatómica, y me dicen, ay, ¿cómo los hombres, los negros tienen? Eso es masa muscular. La genética del negro es tener masa muscular en los glúteos más gruesos. Esa es genética. No es que tienen más pronunciada el sacrocoxis. Es genética. Tanto negros y negras. Negros y negras tienen rarísima es la persona de raza negra que no tenga algo. Los blanquitos, ¿por qué no salen aquí? ¿Ah? Los blanquitos, ¿por qué tienen algo? Es la genética, todo viene por la genética, pero estamos hablando de la osamenta, ¿no? La osamenta hay que hacer la proyección para atrás. Ahora, para los varones, póngale pausa, por favor. Excepto que la femenina, por caracteres propios del sexo femenino, lógicamente la pelvis femenina es más ensanchada que la masculina, porque aquí dentro van los órganos reproductivos que son los que van a gestar el producto a su tiempo. En cambio, los varones no tenemos necesidad de tener una pelvis ensanchada, aunque algunos lo quisieran, pero no se puede. Claro. No se puede. La genética no se puede. Así que desechen esa idea. Ya. Ahora sí, vamos a los huesos largos de la extremidad inferior. Listo. Abróchense los cinturones. Vamos a pasar por turbulencia. No. Este es papachita. Ya te va a dar tu A loquera. las 10. Por eso ya faltan hora 10. En hora 10 sí creo que terminamos las tres piezas óseas. Un fémur. Anatómicos del húmero, del fémur. Vamos por los detalles anatómicos del fémur. Vamos a ir despacio pero rápido. Ahí tenemos el fémur en vista anterior y vista posterior. Hay detalles anatómicos tanto por delante como por detrás y tenemos que estar claros lo que vamos a estudiar. Por favor, requiere mucha atención, debe estar copiando. Revise la clase grabada. ¿Sí subió la de ayer, presidente? Sí. Ya. Revise la clase grabada y ahí usted transcribe. Ahora atienda y observe todos los detalles, que no son muchos, pero son importantes. Bien. Igual como ayer, los detalles anatómicos del fémur tiene una epífisis proximal. La epífisis proximal del fémur, lo primero que tenemos que mencionar siempre es la cabeza articular. Que como vemos aquí ya es mucho más grande que la cabeza del húmero. Si la cabeza del húmero dice el texto que es 1/3 de una circunferencia, la cabeza del fémur son 2/3 de circunferencia. Entonces ponemos aquí
1, cabeza articular. 2, esta estructura estrecha debajo de la cabeza articular se llama cuello anatómico. Vemos un relieve óseo grande. Este relieve óseo grande se denomina trocánter mayor. Acá vemos una estructura, un relieve óseo que no se lo aprecia bien, para lo cual, para verlo completo, tenemos que ir a la parte posterior, y es esta estructura. Este se llama trocánter menor. Aquí no tenemos surco intertrocanterio, pero sí tenemos una línea intertrocanteria que va del trocánter menor al mayor y viceversa. La línea que ya la vamos a ver en el hueso, línea intertrocanteria. Alguna le hace algo en los dientes. Eso porque están descalcificadas, están desmineralizadas. Por eso le hace enfermo, hermano. Listo. Entonces, y para complementar, lo mismo que tiene el húmero en términos de imaginario, pero que sabemos que está ahí, es lo que corresponde a la zona por debajo de los trocánteres, que se considera el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico, ¿ya? Puerto checo. Ya. Esos son los detalles más relevantes. Hasta 1. 7. Debajo de los trocánteres, pero en la parte posterior, tenemos una zona rugosa, un relieve que no es tan alto, pero es un relieve rugoso, y ya sabemos por qué es rugoso una zona en un hueso. Va a insertar un músculo. Se va a hacer una inserción muscular. Va a haber no solo muscular, va a haber muscular o tendinosa o ligamentosa, pero en este caso es un músculo que se va a insertar allí. Por tanto, esta tuberosidad se denomina tuberosidad glúteo. Allí se inserta parte del glúteo mayor, parte, no todo, parte del glúteo mayor. Esa es la tuberosidad glútea. Entonces, ahí tenemos los 7 detalles de la epífisis proximal. Y todos son visibles, ¿no? Todo, excepto la línea, el cuello quirúrgico, que ya sabemos que es una parte importante. ¿Por qué? Porque el cuello quirúrgico, como todo cuello quirúrgico, aquí se fractura y se pone una plaquita y se pone clavito, perno o lo que sea. En cambio, si se fractura esta aquí, que tiene que ser brutal la caída, generalmente por caída, ya sabemos que los viejos están descalcificados, ¿verdad? Estamos descalcificados los viejos, ¿cierto? Entonces es más factible que se fracture. ¿Se fractura aquí o se fractura acá? Si es aquí, perno, clavo y todo, y placa. Si fractura acá, hay cambio de esto. Esto tiene que cambiarse. Y ahí vienen unas conexiones que hacen los traumatólogos cirujanos para que quede bien puesta la cabeza. Esa cabeza es de acero inoxidable o la más cara, que es la de titanio. De titanio. Esto me hace acordar, ponle una pausita ahí.
La diáfisis, a ver, diáfisis. La diáfisis por delante del hueso, por aquí delante de la cara anterior, es lisa. Totalmente lisa, no tiene rugosidades. ¿Por qué? Porque sobre la cara anterior del fémur solamente va a estar respaldado, algo así, el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral es el que va a estar respaldado ahí. No hay inserción del cuádriceps en esa cara anterior. La que trae detalles anatómicos es la cara posterior del fémur, acá. Debajito de la tuberosidad glútea, en la diáfisis ya se inicia una línea rugosa también a lo largo de ese borde, con un relieve lineal. Ese relieve lineal se denomina línea áspera. ¿Por qué áspera? Porque no es lisa, es rugosa, áspera. Se llama línea áspera. Entonces ponemos aquí línea áspera. La línea áspera está ahí, siendo áspera, pues lógicamente ya no queremos encontrar para inserción de músculos una elevación, una tuberosidad. La línea áspera es punto de, primero, de inserción, quiere decir que termina, no, aquí inicia, a esta altura, la porción corta del bíceps femoral. Un bíceps femoral que una porción larga viene de la pelvis, se une a la porción corta y va a terminar acá por la cabeza del peroné. Bíceps femoral, ¿verdad que hay dos bíceps, verdad? Uno braquial y el otro femoral. Pero aquí se inserta en la línea áspera el grupo de los músculos aductores. Los aductores de la extremidad, que estando la extremidad inferior en abducción, se encargan de aducir. ¿Ya? Son los músculos aductores, el aductor mayor, el aductor largo y el aductor corto. En esa línea áspera se insertan los tres aductores, son los que en el gimnasio también hacen esto. ¿Ya? O se acuestan sobre una colchoneta o en el piso y hacen esto. ¿Para qué? Para ejercitar los aductores. Ejercitan los abductores y los aductores. Abductores y aductores. Seguramente para alguna lucha cuerpo a cuerpo que han de tener. Porque para que se ejecutan los aductores. Sí, lo dice, hay que hacer llaves y todo eso. De karate, llaves de jiu-jitsu, llaves de, no sé, un montón de cosas. Necesitan fuerza para comprimir. Bien, esa es la línea A. Ya saben. Estamos ahorita viendo detalles anatómicos, pero voy mencionando lo que va, así como la tuberosidad glútea. Ahora, filas. Esta línea áspera, cuando va llegando a la epífisis distal, se divide en dos líneas o crestas que llegan a la parte superior de estas estructuras, se llaman cóndilos. Estas son las dos crestas arriba de los cóndilos, supracondilias. Crestas supracondilias. ¿Ya? Entonces ponemos acá en la epífisis distal, las dos primero crestas supracondilias. Estas crestas supracondilias, pues lógicamente se llaman así porque están sobre el cóndilo. ¿Ya? Tienen su función ahí, están por gusto. Y de ahí vienen por debajo de las crestas supracondilias los dos cóndilos. Los cóndilos
femorales, un cóndilo lateral, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Por tanto, las crestas supracondylias serán una cresta supracondylia medial y una cresta supracondylia lateral. ¿Ya? Siempre tiene que guiarse cuál es medial y cuál es lateral viendo la cabeza. La cabeza va hacia el plano medio, entonces todo lo que esté de este lado es medial y todo lo que esté de este lado es lateral. ¿Ya? Diga. Pero puede ser que yo corte un hueso, así, y solo le entregue esto y usted le pregunto cuál es el cóndilo medial y cuál es el cóndilo lateral. ¿Y ahí qué cabeza va a mirar? ¿Qué cabeza va a mirar si le estoy solamente presentando esto de aquí en el sitio? Porque las crestas están en la parte posterior. ¿Ah? Las crestas están en la parte posterior. No, yo le estoy preguntando cuál es medial y cuál es lateral de cualquiera de los cóndilos. Y entonces usted tiene que verificar y poner así. El cóndilo medial siempre es más bajito que el cóndilo lateral. Siempre está más bajo, así como los testículos, que uno está más abajo que el otro, el izquierdo más abajo que el derecho. ¿No se han dado cuenta? Más tarde me reviso. No, ahorita no se verifica nada. Así, digamos que este es el cóndilo. ¿Por qué? Ajá. Entonces aquí. Entonces usted ve que el cóndilo medial está más descendido, el medial, el que está más descendido es medial. Y no necesita verle la cabeza al fémur. ¿Ya? Tiene que estar ahí. Entonces todo lo que está de ese lado del medial, ese medial, la cresta también es medial. No es porque está en la cara posterior y en la cara anterior. Lógicamente que los cóndilos por delante no se ven muy relevantes, o sea, no tienen mucho relieve. Para ver el relieve condilar que va sobre la tibia, porque esta acá es la tibia, entonces este conecta aquí y este conecta aquí. Pero por detrás se ven mucho más relevantes y entre ellos hay un gran surco que si lo ponemos, el fémur así, lo ponemos así, es más o menos como se ve este hueco aquí. Entonces vemos el cóndilo así y vemos el surco y el cóndilo así. Este surco se llama surco intercondilio. ¿Cuánto efecto le llaman? Cisura intercondilio. Un canal intercondilio. Pero el surco le queda mejor, porque es un surco que atraviesa ahí. Ese surco es tan importante porque allí en las caras internas y externas de los cóndilos, aquí y acá, van a insertarse dos estructuras ligamentosas vitales, fundamentales, que son los ligamentos cruzados, que están dentro de la rodilla. Entonces, en la rodilla no solamente hay meniscos, en la rodilla también están los ligamentos cruzados que mantienen unidas la tibia y el fémur para que no se desconecten entre sí. Vean los vídeos, por favor, y ahí cotejan todo lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Nada más. Ahí estamos. Entonces, ahí está el cuadrito. No hay nada más que decir. ¿Qué te va a decir? Yo soy mía.